Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este tutorial vas a aprender a utilizar la expresión linear, una expresión muy útil para hacer conversiones de valores, es decir, utilizar la información de una propiedad para animar otra propiedad. Por ejemplo, el tiempo con la rotación, la escala, la opacidad o un slider para controlar la posición de una capa o varias. Todo esto y mucho más en este tutorial. Así que vamos allá. Bien, primero de todo, la expresión linear, ¿de qué tipo es? Para saber de qué tipo es una expresión, simplemente hacemos alt-clic en cualquier propiedad, en un cronómetro, para escribir la expresión, pero para ver todas las expresiones que existen en After Effects, clicamos en este icono que las tenemos agrupadas por categorías. Aquí puedes comprobar, por ejemplo, las de time, las de propiedades, etc. Entonces, linear. ¿Dónde está linear? Linear es una expresión de tipo interpolación. Aquí la tenemos. No te preocupes que hay muchas, pero todas hacen lo mismo y luego te explico la diferencia que es mínima. Pero quédate con que linear es una expresión de interpolación. ¿Qué significa interpolación? Interpolos. Es decir, tenemos dos opuestos y hay una animación progresiva entre un polo y otro. Igual que cuando hacemos, por ejemplo, una animación de posición. Hacemos un keyframe y me pongo a la derecha y con dos keyframes, dos valores, dos polos, esto es una interpolación. Es decir, el programa calcula entre un opuesto y un otro los valores entre medio. Esto es una interpolación. Bien. Entonces, linear, ¿qué hace? Ahora te lo explico, no te preocupes, pero quédate con que vamos a darle al linear un valor mínimo y un valor máximo y entre medio la expresión va calculando los valores que debería tener y luego hace una conversión. Por eso es de tipo interpolación. Bien, vamos a verlo mejor. Entonces nosotros siempre trabajaremos con un input. Un input no es más que un valor numérico. No puede ser letras porque tenemos que hacer una conversión numérica. Entonces, input, valor de entrada. In, entrada. Out, salida. Input es una información que estamos analizando. Puede ser la opacidad, puede ser un slider, puede ser el tiempo, un valor numérico que se puede medir y vamos a hacer una conversión basada en un rango que nosotros le diremos para obtener un output, un valor de salida, out, salida, in, entrada. Y ese output también será un valor numérico que luego se va a aplicar, es decir, el resultado, en la propiedad donde está la expresión. Piénsalo, por ejemplo, como si yo tengo euros y quiero saber cuántos dólares son. Los euros son el input, los dólares el output. Y la conversión la va a determinar dos factores. En este caso sería cuánto vale el euro y el dólar hoy en día y luego la cantidad. Por ejemplo, si tengo 10 euros, pues tendría que hacer la conversión para saber cuántos dólares son. Obtener un output, un valor numérico. Entonces, volviendo a After Effects, nosotros podemos hacer cualquier conversión con la expresión linear, donde tenemos un input, es decir, un valor numérico, que como te he dicho puede ser cualquier propiedad de After Effects, la opacidad, el tiempo, un slider, cualquier propiedad de otra capa, y hacemos un rango de conversión para sacar un output. Es decir, le hicimos un rango de analizar, un valor mínimo y un valor máximo. Y luego hacemos una equivalencia. Para decirle, mira, cuando el valor mínimo del input sea X, en el valor mínimo del output será pues Y. Y lo mismo con el valor máximo de input y el valor máximo de output. Es decir, estamos definiendo qué conversión queremos obtener para obtener un resultado numérico que será el output, para aplicarlo en una propiedad. En resumen, esta expresión es muy útil porque te permite analizar la información numérica de cualquier propiedad de After Effects para animar cualquier otra propiedad de otra capa, aunque no sean la misma propiedad. Es decir, aunque no sea escala a escala, puede ser el tiempo con la escala, puede ser, yo qué sé, la opacidad con la rotación, etc. Te permite conectar diferentes propiedades y que se automaticen según la información de input que entra para sacar un output. Total, que es muy potente. Y ahora te voy a enseñar algunos ejemplos. Entonces, ¿cómo traducimos todo esto con la expresión linear para que funcione? Para ello ponemos linear, abrimos paréntesis y dentro pondremos toda la conversión que vamos a hacer para que nos dé un resultado que será el output. Entonces, la primera palabra es la variable, el input que estamos trabajando, que queremos analizar. Puede ser una variable que ya existe, como el tiempo, que es la palabra time, o puede ser una que nosotros hemos creado anteriormente, creando una variable en una línea, o puede ser un slider, o puede ser, yo qué sé, la opacidad de otra capa, la linkeamos, la posición, etc. Luego ponemos coma y ponemos el rango que queremos trabajar, el valor mínimo, coma y el valor máximo de este input. Y luego ponemos coma y el valor mínimo, coma y el valor máximo del output, es decir, la conversión. Y dirás, ¿y dónde está el output? El output es el resultado
de esta expresión. Es decir, el número que dé es el output que actualiza la propiedad donde está esta expresión. Bien, vamos a empezar por un ejemplo muy fácil. Vamos a utilizar el tiempo como input. Es decir, vamos a analizar un rango de tiempo, un valor mínimo y un valor máximo, puede ser 1 segundo, 2, 5, etc., para que pase alguna acción en este rectángulo, para animar la rotación, la opacidad, la posición, etc. En este caso, yo quiero animar la rotación. Por lo tanto, la expresión linear la voy a poner en la rotación. Así que selecciono la capa, aprieto la R y escribimos la expresión. Con alt-clic y ponemos linear, abrimos paréntesis. Entonces, como estamos analizando el tiempo para que haga un cambio, como ya existe la variable tiempo en After Effects, ponemos time. Porque ya existe. Time se refiere al tiempo real. Si no existiera, tendríamos que crearla desde cero. Pero como ya existe, ponemos tiempo. Por eso es muy fácil este ejemplo. Ahora, ¿en qué rango de tiempo quiero que pase esta acción? Es decir, el cambio de la rotación. Pues desde el segundo 0, valor mínimo, pongo coma y el valor máximo. Pues por ejemplo, en 2 segundos. Vale, coma. Y ahora, el output. ¿Qué rango de cambio quiero en la rotación? Pues quiero que en el segundo 0 esté en 0 rotación, coma, y el valor máximo. Es decir, cuando pase 2 segundos, ¿cuánta rotación quieres que haya pasado? Pues una vuelta entera. Por lo tanto, pongo 360. Clico fuera, y esto significa que ahora, en el rango de tiempo, el input, cuando está 0 será 0, y cuando esté en 2 será 360. Y entre medio va a hacer una interpolación. Total, que si damos a play, en 2 segundos está pasando esto. Y en cualquier momento podemos cambiarlo. Pues mira, quiero que sea hasta el segundo 4. Y ahora va más lento, hasta el segundo 4. O quiero que sea del 2 al 4. Entonces, hasta que no llegue al 2, no hay acción. O quiero que sea, yo qué sé, pues esto por 2, que creo que son, bueno, puedo hacer por 4, va. Y ahora va a ir muy rápido. ¿Entiendes un poco, no? Podemos ir jugando para cambiar y controlar esa animación. Vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, vamos a animar la posición para que veas cómo se hace con una propiedad que tiene dos valores, como la posición que tenemos la X y la Y. Hago control R y, por ejemplo, yo quiero que esté más o menos... Recuerda que el primer número, el que pone 200 y pico hora, es la X, es decir, el horizontal. Entonces quiero que esté, por ejemplo, en 300, más o menos. 300 en la X y la Y que esté a una altura más o menos en 500, ¿vale? Y quiero que vaya de aquí, pues por ejemplo, a 1500. Es decir, que la X cambie a 1500, pero la Y será igual, será 500. Vale, quiero esta animación y la quiero en 2 segundos. Total, hacemos alt y clic, ponemos linear, abrimos paréntesis, ponemos time porque estamos trabajando con el tiempo, pongo 0, valor mínimo, y máximo 2 segundos. Entonces recordemos la posición. En la X, la primera será 300, 500, por tanto, como son dos números, abrimos corchetes, que es para poner array. Un array es una secuencia de números dentro de corchetes. Ponemos 300, que es la X, coma, y 500, que es la Y. Vale. Pongo coma, porque este es el valor mínimo cuando está en 0, y el valor máximo, es decir, la posición máxima, que será esta de aquí, hemos dicho que es 1500, coma, y 500 la Y. Es decir, esta es la posición inicial en el segundo 0, aquí, y esta es la posición final en el segundo 2. Total, que si damos a play, tenemos esta animación. Para que veas cómo se hace con propiedades que tienen más de un número, como por ejemplo la posición, la escala, etc. Si quieres hacerlo con la escala, mira, vamos a borrar esto, aprieto la S y hacemos lo mismo. Quiero que, por ejemplo, a ver, linear, ponemos paréntesis, pongo time, coma, 0, vamos a hacerlo en 3 segundos ahora, y pongo que la escala inicial sea la que está ahora, no, vamos a poner 50-50. Ahora está 100-100, es decir, que sea menor. Abro paréntesis, corchetes, y pongo 50,50, la escala inicial, coma, y la escala final quiero que sea, por ejemplo, 200,200, es decir, el doble de ahora. Total, que si damos a play, escondo todo esto, y lo pongo aquí en medio para que se vea bien. En un rango de 3 segundos tenemos esta animación. Para que veas un poco diferentes ejemplos de cómo hacerlo con algo muy fácil. Yo sé que se puede hacer con keyframes, pero quiero que lo entiendas bien.
para que luego tengas ideas. Pero me puede decir, oye, no, empieza, mira, en el segundo 2. Entonces, que sea del segundo 2 al segundo 3. Por cierto, ¿te acuerdas que antes te he dicho que en la categoría de interpolación está la expresión que te he enseñado, es decir, la linear, pero que había muchas más que más o menos hacían lo mismo? Pues ahora es el momento de explicártelo y vas a ver que es muy fácil. Te lo prometo, créeme. La única diferencia es la palabra que está delante. Es decir, todas hacen lo mismo. Tenemos un input, una escala de valores, hay una conversión y obtenemos un output. ¿Pero por qué cambia la palabra delante? Porque la palabra delante es el tipo de velocidad que hace esa interpolación. Igual que cuando animamos un objeto en After Effects, que por defecto, si no tocamos los keyframes, va de forma lineal, es decir, linear. Linear significa lineal, constante, que es la que utilizaremos casi siempre. Pero también podemos hacer que esa conversión, con esta expresión, sea como suavizada, es decir, un easy, igual que cuando movemos un objeto. El easy, si ponemos esta palabra, suaviza la entrada y la salida. Si ponemos easy in, solo la entrada. Y si ponemos easy out, solo suaviza la conversión del final. Para verlo mejor, tenemos aquí 4 ejemplos muy fáciles de entender porque al mover un objeto se entiende más fácilmente. Mira, tengo este cuadrado y la expresión es lineal, es decir, la conversión es constante. La misma velocidad, vale. Pero ahora tengo otro, el segundo cuadrado, azul, que es la misma expresión, solo cambia la palabra delante. Entonces mira la diferencia. ¿Notas diferencia? La diferencia es que la conversión que está haciendo entre tiempo y la posición es que al principio va más suave, luego va rápido y luego suave. Básicamente un easy in y un easy out. Es esto. Para que veas la diferencia, activo las dos. Fíjate. Esta es lineal y la azul es easy. ¿Ves la diferencia? Es eso. Y para verlo mejor, te pongo los otros. Este y este. Mira, aprieto la E 2 veces y todas las expresiones son iguales, solo cambia la palabra delante. Entonces, la rosa tiene suavizado el inicio, por eso, espera, oculto un momento la roja, un segundo. Por eso tarda más en arrancar, ¿ves? La rosa es easy in. Y la roja, que ya la has visto, es lo mismo, pero suaviza al final, easy out. Por eso arranca más rápido, pero al final va más lento. Total, que si te pongo todas a la vez, puedes ver la diferencia de poner la palabra está delante. No te asustes, si ves alguna vez que alguien utiliza esta expresión con easy, que sepas que es lo mismo que la expresión lineal, solo que la conversión es diferente, es más suave. Ahora sé muy bien porque es posición, pero esto se aplica a rotación, opacidad, a cualquier propiedad, recordemos, ¿eh? Bien, ahora te voy a enseñar cómo utilizar un slider, es decir, un controlador numérico, para controlar la animación de una capa de formas. Por ejemplo, quiero animar la posición de esta bola encima de esta barra, para hacer como una especie como de indicador, de nivelador. Es decir, si yo pongo un rango entre 0 y 100 y pongo, por ejemplo, 50, quiero que esta bola, este indicador, esté en la mitad. Y si pongo 100, esté aquí, si pongo 10 aquí, etc. Entonces, ¿cómo lo hacemos para animar esto? Primero de todo, como yo quiero animar la posición, tengo que darle a la P de posición y poner la expresión aquí. Entonces, antes de ponerla, vamos a poner un slider, un controlador, es decir, un deslizador en español. Por lo tanto, vamos a efectos y buscamos slider. Lo ponemos encima de la capa y ya tenemos aquí un controlador que ahora no hace nada porque no está linkeado. Vale, perfecto. Entonces, ponemos la expresión, ponemos linear, abrimos paréntesis y aquí tenemos que linkear la variable slider. Podemos hacer dos cosas. Linkearla directamente, así, y tenemos un churro muy largo, o si no, nos ponemos encima de todo y creamos la variable. Por ejemplo, pongo slider igual a este controlador. Bien, ponemos punto y coma y ya tenemos la variable. Entonces ahora simplemente pongo el nombre de la variable, slider, y ahora sí que pongo, por ejemplo, quiero que vaya de 0 a 100 el rango, entonces pongo 0 mínimo, máximo 100, y ahora pongo la posición mínima y la posición máxima. Más o menos creo que es, vamos a ver, creo que es más o menos, por ejemplo, 960, 930. Vale, entonces, abrimos corchetes, 930, no, perdón, 60, 930. Este es el mínimo y el máximo creo que es, vamos a ver, vale, 960 y más o menos, por ejemplo, 170. Vale, entonces pongo 960, es decir, la X es la misma, y hemos dicho 170. Perfecto, ya lo tenemos, lo tengo linkeado. Es más, intento mover esto, no me deja, porque está linkeado.
Entonces yo ahora si toco el slider, que es el input, la entrada, de repente esta bola se mueve. Fíjate. Y cuando paso de 100, se queda fija. ¿Por qué? Porque el máximo valor es 100 y no se mueve más allá de ahí. Total, que si yo quiero representar 50%, por ejemplo, pongo 50 y se pone en medio. Si pongo 20, se pone ahí. Si pongo 75, ¿entiendes, no? Y si lo bajo a menos de 0, también se queda fijo. Total, rápidamente hemos creado un controlador visual que, introduciendo valores en el slider, se ve reflejado en la animación. Y esto lo puedes hacer con cualquier propiedad, poniendo un slider y linkeándolo. También lo que puedes hacer es que con un mismo slider controlar diferentes propiedades. Por ejemplo, si quiero que cambie la escala también al controlar el slider de 0 a 100, lo podría hacer. Mira, copio directamente esta expresión, control C, aprieto la S de escala, la pego aquí dentro y cambio estos valores. Y por ejemplo, pongo que cuando esté a 0 el slider, pues tenga un tamaño, yo qué sé. Por ejemplo, vamos a poner de 60, el valor mínimo, y máximo vamos a poner 150. Es decir, cuando el slider ponga 100, arriba de todo, cambia el tamaño. Total, que ahora al tocar el slider, están pasando dos acciones a la vez. Primero, se mueve la posición, y a la vez está cambiando el tamaño a medida que sube. Y todo con el mismo slider. Mira, si aprieto la E dos veces, podemos ver las dos expresiones. También podría hacer un slider diferente para asociar un rango diferente, pero bueno, en este caso no me interesa. Para que sepas que se puede hacer diferentes acciones. Mira, te voy a mostrar un ejemplo bastante chulo. Tengo una bola blanca y algunas de colores. Y en la bola blanca he puesto un slider que no está conectado a nada, como puedes comprobar. Pero yo quiero que cuando vaya de 0 a 100, es decir, cuando esté en 0, quiero que todas las bolas estén en su sitio. Donde estén, me da igual. Pero cuando esté a 100, quiero que cada bola de color esté en la posición donde esté la bola blanca. Es decir, algo así. Pero puede ser aquí o puede ser donde esté. Es decir, donde yo mueva, quiero que las sigan. ¿Cómo lo hacemos? Te lo muestro. Para ello, abrimos la posición de una y luego copiaremos la expresión. No te preocupes. Hacemos alt y clic, ponemos linear. Bueno, primero vamos a crear la variable slider. Consejo, ponlo siempre en minúsculas para que no te dé error. O pon cualquier otro nombre, pero no lo pongas en mayúscula porque puede que no te funcione. Vamos a linkear el slider. Voy a hacer un truquito, clicar aquí para que no se oculte esta pestaña. Entonces vuelvo aquí y linkeamos el slider. Vale, tenemos la variable, punto y coma. Y ahora hacemos la expresión de siempre. Linear, abrimos, ponemos el input slider y ponemos, ¿cómo le decimos que mantenga una posición? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que poner, por ejemplo, la posición exacta? No, un truquito. Si quieres poner una posición libre, ponemos, tengo que poner 0 a 100, que son los valores del slider, como antes, que me he olvidado. Ahora sí, para poner una posición libre, pones directamente value. Y value significa que va a tomar la posición que tenga en ese momento. No es una posición fija como antes te he enseñado. Vale, pero ahora ¿cómo decimos que cuando esté 100 vaya donde está este? Pues es muy fácil, linkeando la posición de esta capa. Por tanto, aprieto la P de posición para revelarla, vuelvo aquí un segundo y linkeo. Y le digo, mira, tú cuando estés a 100 te vas a ir donde esté la posición de la capa blanca. Total, ya lo tenemos. Fíjate, si toco esto, ¡ah! De repente se mueve. Cuando está en 0 está quieta, cuando se acerca a 100 se acerca. Y si esto lo muevo, ¡ah! No me digas que no mola. Por tanto, si copio esta expresión, control C, y la pego en las demás, pero hay una forma más rápida que creo que es botón derecho encima, copiar expresión, y ahora sí, control V y ya está. Fíjate, tocando esto, todas se acercan donde está la bola blanca. Y si yo muevo esto, las otras se mueven. ¿Ves? Ahora están 42, pero si lo pongo en 100, todas están ahí detrás. Mira, si lo pongo por debajo se ve. Ahí están. Y si lo bajo, ¿has visto qué guay? Simplemente lo que hemos hecho, hemos dicho, mira, lo pongo en 0. Le hemos dicho, repasemos, un slider que va a 0 a 100. Si está en 0, cada una tiene la posición value, que significa donde esté. Es decir, si esto lo muevo, no le afecta. Fíjate, ¿ves? Eso es value. Value es, tú quédate donde tú estés, no te preocupes. Y cuando estés cerca de 100, vete tirando a la posición de esta. Por lo tanto, cuando tocamos esto, todas reaccionan. No me digas que no tiene poder esta expresión. Y esto es un simple ejemplo. Hay muchísimos que podríamos estar todo el día aquí.
Pero bueno, para que sepas ya algunas cosas y empieces a jugar. Por cierto, si quieres ver otro ejemplo de cómo utilizar la expresión linear, te recomiendo que te veas mi tutorial de cómo animar con música, donde justamente enseño cómo utilizar el volumen de un sonido, como la música, para animar cualquier propiedad, justamente utilizando esta expresión. Y si veo que os ha gustado este vídeo, no te preocupes, que haré más tutoriales en donde enseñaré cómo combinar esta expresión, la linear, con otras expresiones para crear animaciones más elaboradas y que sea muy fácil de animar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora te toca a ti practicar con las diferentes técnicas que te he enseñado. Espero que te haya gustado el vídeo, que te sirva, y si tienes cualquier duda, me la puedes dejar en comentarios. Y te invito a que te suscribas en mi canal, donde aprenderás otros tutoriales sobre After Effects, Blender, Premiere y muchos más programas sobre animación, edición de imagen y vídeo. Un saludo, que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo.